Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo en esta edición de LIBER 2020 a la presentación de la cartografía de la edición académica iberoamericana. Es un proyecto que está en marcha, está siendo desarrollado por un grupo de investigación internacional y con el apoyo de instituciones tan importantes en el mundo de la edición, en el mundo del libro, como CERLAL, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, EULAC, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, la Federación del Gremio de Editores de España y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Preside la sesión de esta tarde el director general de CERLAL, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, don Andrés Sosa, a quien doy la palabra para que intervenga en este momento. Muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y están conectados a esta sesión. Muchas gracias, Elea. Quiero expresar un saludo muy cordial a todos los participantes en este trabajo y a todas las personas que nos están acompañando hoy. El día de hoy quiero celebrar que el estudio de la edición académica iberoamericana haya convocado a instituciones de distintos países en un esfuerzo en conjunto de atender mejor un subsector de tanta importancia en el universo editorial. Detrás de esta convocatoria ya se elabora voluntad de cooperación e intercambio que de hace varios años surgió entre las editoriales universitarias de Iberoamérica, de lo cual es una muestra el trabajo de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. Las redes que se han tendido entre editoriales universitarias de distintos países son muy activas, fuertes y han perseguido dos objetivos fundamentales: dar visibilidad a la producción académica de la región iberoamericana e impulsar su circulación, así como fortalecer la edición universitaria apostando por la permanente formación profesional de su talento humano. Una de las prioridades del CERLAC desde hace varias décadas ha sido el de contar con estudios que ofrezcan un programa de los sectores editoriales de sus países miembros. Contar con más información es indispensable para una mejor toma de decisiones por parte de los sectores tanto públicos como privados. Solo por ejemplo, la edición universitaria en concreto ha sido un cemento muy dinámico en la última década en América Latina. Entre el 2013 y el 2018, los ICBN solicitados por las editoriales universitarias en conjunto de Latinoamérica han crecido el 26%. Esto, sin lugar a dudas, es una gran noticia, porque como señalan los académicos Michael Baskin y Angus Phillips, hasta tanto algo no ha sido oficialmente publicado, no se considera que ha entrado a formar parte del léxico de lo que es conocido. La edición, entonces, tiene una extraordinaria y único y menospreciado rol como árbitro de la verdad, como referee en el gran y interminable juego de lo que se puede decir que es conocido. Nosotros, como Centro de Pensamiento, agradezco a todo el equipo de trabajo que está realizando este estudio sobre los libros universitarios como activos de significancia cultural, social, económica y política. Creo firmemente que es una herramienta valiosa para fortalecer la diversidad editorial en los países iberoamericanos. Muchas gracias y tengan un feliz día. Muchas gracias, Andrés. Vamos a comenzar ahora esta mesa redonda con varias intervenciones que desde distintas ópticas presenten este proyecto de investigación que es la cartografía de la edición académica iberoamericana. Antes, como representante del grupo de investigación sobre el libro académico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también de la plataforma temática interdisciplinar Ciencia, me gustaría apuntar algunas ideas que dan el contexto, dibujan el contexto de esta investigación. En primer lugar, debemos hacer hincapié en que más allá de las grandes corporaciones editoriales que lideran la edición académica en todo el mundo y que la comunidad académica en su conjunto reconoce como editoriales prestigiosas, pues existen en cada uno de los países numerosas editoriales pequeñas, medianas y grandes con distintos perfiles de publicación interesadas en publicar contenidos científicos de alta calidad, no solo internacionales, sino muchas veces apegadas, relacionadas con los temas de investigación que son interesantes para el contexto que les rodea.
de tal forma que las editoriales y su producción editorial cumplen una función de transferencia hacia la sociedad, cumplen con eso que se denomina el impacto social de la ciencia, y lo hacen con su producción editorial y además lo hacen en los distintos idiomas de cada uno de los países. Esto quiere decir que biodiversidad y multilingüismo son dos valores fundamentales en la conexión de la ciencia con la sociedad, y es una línea de trabajo que necesitamos fortalecer, que necesitamos trabajar, y de ahí la propuesta de este proyecto de investigación. En la diapositiva que vamos a ver a continuación podemos ver este logotipo de la Plataforma Temática Interdisciplinares Ciencia, que es un proyecto que aboga por el reconocimiento del español como lengua de comunicación científica. Esta plataforma de investigación interdisciplinar promovida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aúna distintas líneas de trabajo, y una de ellas es precisamente el fortalecimiento, digamos, la promoción de los estudios del sector editorial para fortalecerlo y para reconocerlo. Y en este marco empezamos a trabajar en este proyecto que hoy estamos presentando, que es la elaboración de una cartografía de la edición académica iberoamericana. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos un poco las ideas hacia las que queremos caminar, y luego veremos algo más los detalles en cuanto a objetivos y metodología. Creemos que es necesario mejorar el conocimiento del sector editorial académico en América Latina, también en España y Portugal. Por eso en estos últimos meses se están haciendo esfuerzos por incorporar instituciones. Es el caso de la Federación del Gremio de Editores de España y de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Creemos que es necesario también trabajar en la mejora de las prácticas editoriales y de la calidad de la producción editorial. Hay también un reto muy importante que ya identificamos en investigaciones anteriores, que es ver cómo afrontan, especialmente las pequeñas y medianas editoriales de cada país, cómo afrontan la transformación digital y su transición, bien sea parcial o bien sea total, hacia el acceso abierto. Y esto es algo que compete no solo a las propias editoriales, sino también a las instituciones que hacen política científica, política lingüística, etcétera. Creemos, este es uno de los ejes de trabajo fundamentales, que es necesario reconocer la producción editorial en español y en portugués como lenguas globales de comunicación científica, que es necesario reconocerlo a todos los efectos, especialmente en los procesos de evaluación de la actividad científica. Y es necesario también, al conocer estas editoriales, al conocer el sector editorial de cada país, no solamente en su labor de edición universitaria, sino también en lo que hay de producción editorial académica dentro de las instituciones y dentro de las editoriales comerciales, obviamente, pues creemos que hay que hacer un esfuerzo porque toda esa producción editorial, porque los contenidos en los que están trabajando las editoriales estén presentes en sistemas de información internacionales. Lo que podemos ver ahora es que una gran parte de las plataformas o sistemas de información que dan a conocer la producción editorial están basadas sobre todo en información que procede de esas grandes editoriales, de esos grandes sellos, y sin embargo, teniendo como tenemos sectores editoriales tan ricos en cada uno de los países de América Latina, de España y Portugal, nos falta esa visibilidad en la que queremos trabajar y que creemos que es muy necesaria, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo, vamos a ver qué proceso vamos a seguir en la investigación de una manera muy sencilla, simplemente por presentar globalmente la investigación. Y nos hemos propuesto, en primer lugar, nada más y nada menos, puesto que es una tarea bastante complicada, identificar la producción editorial académica de toda la región, entendiendo por
región, América Latina, España y Portugal. Para ello vamos a basarnos en los datos de ISBN que recogen las distintas cámaras del libro en cada uno de los países. Vamos a analizar esos registros de ISBN, especialmente las materias de cada uno de los libros que se han publicado en la región. Vamos a ver en qué materias académicas, en qué disciplinas científicas se están publicando libros, pero sobre todo vamos a tratar de identificar quiénes están produciendo y publicando libros en esas disciplinas científicas. De tal manera que desde la producción editorial que nos brinda las bases de datos de ISBN, vamos a inferir esa cartografía, vamos a identificar el conjunto de editoriales, como decía, universitarias, institucionales y privadas, comerciales, que publican libro académico y, por tanto, que tienen esa misión tan importante de transferir contenidos científicos al conjunto de la población cercana, al conjunto de la ciudadanía y de acercar, como decía, la ciencia a la sociedad. Tenemos la fortuna dentro de la investigación de contar con instituciones, como decía al principio, de contar con instituciones representativas del sector editorial que nos van a ayudar mucho en el análisis cualitativo de los datos que hallemos a partir de ISBN. Asociaciones como EULAC, como CERLAEC también, la Federación del Gremio de Editores de España y la UNE nos van a ayudar a poner en contexto esos datos y a poder definir, a poder establecer una cartografía limpia, una cartografía nítida de aquellas editoriales que realmente están publicando contenidos científicos, están publicando libros académicos. Este es el planteamiento general de la investigación. Tiene algunos precedentes en los estudios que ya realizamos en colaboración con la Federación del Gremio de Editores de España, como el que se puede ver en la siguiente diapositiva. Este estudio de 2017 denominado la edición académica española, donde ya probamos esa metodología de análisis de la producción editorial a partir de DILBE, de la base de datos española. También el año pasado pudimos culminar un estudio en colaboración con la UNE sobre edición universitaria española, definiendo perfiles de publicación por especialidades de las distintas editoriales que forman parte de la UNE. Y hay otros precedentes que nos van a ayudar en el camino, que son los estudios de prestigio de las editoriales que hemos desarrollado ya no solamente en España, sino también en Colombia y en Brasil. Actualmente está en marcha un estudio de la producción editorial en Colombia, del que ahora un compañero, Esteban Giraldo, va a presentar un avance y que nos está dando muchas pautas interesantes para la elaboración de esta cartografía. Y, por último, un precedente importante, y un objetivo en el camino, que es el proyecto Academic Book Publishers, un proyecto que surge dentro de la Red Europea sobre Evaluación de las Humanidades y de las Ciencias Sociales y que pretende registrar, dar información de esa gran variedad de editoriales académicas que hay a lo largo de todo el mundo, que muchas veces son invisibles, que muchas veces son poco reconocidas y que, sin embargo, velan, como digo, por conectar la ciencia con la sociedad y velan, además, por cumplir con unos estándares de calidad muy altos. Este, digamos, que es el contexto general de la investigación. Y en este momento querría empezar a dar la palabra al resto de los compañeros del equipo de investigación y de las instituciones que respaldan el estudio para ver, y así hemos organizado la sesión, para ver cuáles son las aportaciones o los distintos enfoques de la cartografía para cada una de los sectores. En este momento daría la palabra a Juan Felipe Córdoba Restrepo,
Él es director de la editorial de la Universidad del Rosario, es investigador, es editor, tiene este doble perfil y él va a ser uno de los representantes en esta mesa redonda del sector editorial. La pregunta a la que querríamos responder es cómo incide o cómo va a afectar la elaboración de esta cartografía al sector editorial académico iberoamericano. Buenas tardes, Juan Felipe. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, es tu momento. Buenas tardes, Elea. Un gusto vernos a todos. Bueno, estar aquí en el líder virtual. Nos hace falta el líder presencial. Pero bueno, creo y tenemos la esperanza que pronto nos podemos encontrar y además de hablar de lo que nos apasiona, del mundo editorial, pues damos un abrazo fuerte después de que podamos pasar este momento tan particular. Sobre el estudio que nos reúne en este momento para avanzar sobre la cartografía de la edición académica en Iberoamérica. Yo quisiera retomar 3 elementos que Elea tocó en la introducción, que es el impacto social de la ciencia, la bibliodiversidad y el multilingüismo. Y ahí añadiría, porque la ciencia también se publica en español y en portugués, porque es importante reconocer que eso se da y debe tener su lugar y reconocimiento. Los diferentes trabajos que han sido publicados con anterioridad y las investigaciones y acercamientos que hemos hecho como grupo de investigación, en el cual estamos los aquí presentes, nos han evidenciado claramente lo diverso del tamaño de la producción en la región iberoamericana en los contenidos académicos. Son muy variados y de país a país tienen diferencias. Eso será algo que tendremos el gusto de ver cuando avancemos sobre la investigación y nos permitirá reconocernos como región y ver cómo esas diferencias nos permiten generar trabajos conjuntos para poder alcanzar desarrollos que permitan tener una base de igualdad para cada uno de los países que conforman la región iberoamericana. Pero adicional, tenemos que hablar del estándar de calidad. O sea, también hemos visto que hay situaciones disparejas para cada uno de los países. Hemos encontrado puntos de encuentro. Hemos trabajado desde ULAC conjuntamente en muchos programas para que avancemos todos hacia el mismo lado. Y creo que obviamente tendremos que revisar eso a la hora de lo que somos como editores académicos en la región. Algo muy importante que seguramente la investigación arrojará y que Esteban Giraldo enseguida nos mostrará en sus avances, tiene que ver con la circulación del libro. O sea, cómo estamos enfrentando nosotros y ahora mucho más la circulación eficiente de lo que publicamos. Una de las cosas que acompañó a la edición académica mucho tiempo, en particular a la universitaria, era lo poco eficiente que era a la hora de difundir y divulgar lo que producían las editoriales universitarias. Es algo que esta investigación nos va a permitir evidenciar y seguramente nos llevará a diseñar estrategias para poder ser mucho más eficientes a la hora de compartir con las comunidades lectoras aquello que editamos. Y obviamente para todos es claro que la edición académica, en particular la universitaria, viene ganando un peso muy importante en las industrias editoriales nacionales. Para el caso colombiano, que es el que más conozco, el peso en la industria editorial nacional es alrededor del 23%. Es un peso bastante importante y sé por la información que hemos compartido con Alejandro Hoffner que para el caso argentino también es importante. También para el mexicano, y en Costa Rica y en Perú y en Ecuador
Y en Chile también hay datos importantes que hacen que este nicho venga ganando terreno. Y esto lo tendremos como dato importante cuando avancemos sobre la investigación que estamos desarrollando. Lo bonito de la investigación es que yo creo que va a tener un producto muy importante, que el trabajo en red va a ser mucho más fuerte, vamos a estar en un diálogo mucho más abierto, mucho más directo y buscando todas las estrategias que nos permitan hacer visible eso que realizamos en el día a día de nuestras universidades. Y obviamente hay algo que queremos tener permanente, como conectarnos con los lectores. La edición universitaria está llamada a revisar de forma permanente cómo ser eficientes a la hora de que los lectores accedan a los contenidos que publicamos. Cuando tengamos los avances, pues obviamente esto será un marco de referencia para tomar de decisiones al interior de cada una de las instituciones de educación superior o las empresas que están en el nicho de la edición académica. Obviamente lo que señalé, las lenguas en las que se publica, porque uno de los hallazgos que veremos ahora más adelante lo sorprenderá en lo que encontró Esteban para el caso colombiano. Obviamente como región ganaremos muchísimo a la hora de tener un insumo de esta naturaleza, y obviamente algo que creemos los editores académicos es que nos permite un diálogo abierto y directo con cada uno de los estados en los que estamos inscritos, para exactamente contar con políticas públicas que protejan y le permitan el desarrollo a la edición académica y universitaria. Entonces yo creo que estos serían como los puntos que podríamos tocar. Lamento, no dije siguiente, eso había que decirlo. Yo fui leyendo a medida que iba avanzando con la presentación. Estos son los puntos que consideramos impactan a la región en lo que tiene que ver con la edición académica y universitaria. A renglón seguido, pues me gustaría mucho oír a la presidenta de ULA, que es Zaire Carr, que habíamos pensado que ella añadiera algunos puntos claves a la hora de lo que estamos pensando para el estudio de la edición académica y universitaria en Iberoamérica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Felipe. Es verdad que uno de los grandes valores que va a tener este proyecto es la posibilidad de trabajar desde todos los países, tanto desde el lado de la investigación como desde el sector editorial, institucional. Eso es que nos une una motivación, que es conocer y fortalecer la edición académica. Gracias por recordarlo. A continuación, como anunciaba Juan Felipe, tiene la palabra Zaire Carr. Ella es directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara, en México, y presidenta de ULAC, que es la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Zaire, por estar aquí esta tarde. Hola, Elea. Buenas tardes a todos. Buenos días, Latinoamérica. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a los organizadores de estas magníficas jornadas profesionales del IBER, que siempre son increíbles, ¿no? Por esta invitación de este espacio. Pues más que nada yo quiero decir hablar desde los editores universitarios, que realmente nos entusiasma muchísimo este proyecto. Aunque nosotros nos conocemos, digamos, nos hemos relacionado, ¿no? Sabemos más o menos qué es lo que publica cada uno, pues realmente esta información, o sea, este estudio que nos dirá, ¿no? Ya con información certera, quiénes somos, cuántos somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Y qué impacto tiene. Yo creo que será, pues, de suma importancia, como ya mencionaban antes, para tomar decisiones, para elaborar estrategias conjuntas y para que llevemos a la edición universitaria y académica iberoamericana a una visibilidad mucho mayor y también a un impacto mucho mayor.
O sea, este estudio, como ya mencionabas tú, Elea, y mencionaba Juan antes, pues obviamente tiene muchas líneas de trabajo, ¿no? O sea, nos vamos a realmente ver cuál es la bibliodiversidad que existe, qué pasa con el multilingüismo, esta defensa de la publicación de la ciencia en español y portugués, y como bien decía Juan hace ratito, en otros idiomas. Entonces, todo esto es muy importante para nosotros porque la edición universitaria creo que realmente ha cambiado en los últimos 20 años. O sea, no solamente se ha desarrollado, sino que también se ha profesionalizado muchísimo. Entonces, el hecho de que ustedes, académicos de renombre, que ya tienen una trayectoria, volteen a vernos a nosotros, es sumamente importante. Yo quiero decir, si podemos ver la diapositiva anterior, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe está conformada por 10 asociaciones que en la totalidad somos alrededor de 400 editoriales universitarias. O sea, es un universo muy importante. Y si a esto le sumamos España y Portugal, pues seguramente rebasaremos las 450 o llegaremos a las 500 editoriales universitarias. O sea, realmente es una porción, digamos, de la industria editorial, pues muy grande, muy importante. Ya lo mencionaba Juan, o sea, si el 20% de la edición nacional en Colombia está representado por la edición universitaria, pues realmente es digno que le demos este lugar, que le demos esta visibilidad y que analicemos con mucho más detalle, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que se está publicando, cuáles son las oportunidades, dónde están las deficiencias, qué tenemos que cambiar, ¿no? Pues es muy importante esta cartografía, ¿no? Es como definir las rutas de navegación de la edición universitaria y académica. Aunque estamos conscientes de ellas, esto nos va a dar certeza si lo que estamos haciendo va por buen camino o dónde tenemos que cambiar. Aprovechando esta ocasión, a mí me gustaría, si podemos ver la siguiente diapositiva, contarles de 2 proyectos maravillosos que tenemos desde EULAC, que es la red de redes. Uno es el catálogo latinoamericano de venta de derechos. Este catálogo, pues, tiene la misión de ser un puente donde nosotros podamos tener un diálogo o ser parte de esta conversación global de la edición universitaria, porque finalmente es justo esta lucha del multilingüismo, ¿no? O sea, de esta lucha de que los contenidos que están generados en español y en portugués son muy importantes. Nosotros queremos que el mundo sepa que es importante lo que nosotros estamos produciendo y es una manera de acercar a este mundo que no habla español ni portugués a que conozca los contenidos latinoamericanos. Porque además, si podemos ver la siguiente diapositiva, ustedes podrán darse cuenta, o sea, eso, gracias. Yo les puedo contar que estamos también conformando una plataforma de libros universitarios y académicos de Iberoamérica. Esta plataforma que pues nos ha costado bastantes años construirla, pero gracias a que este desarrollo de la tecnología ha sido muy rápido, hemos logrado en este momento conjuntar 30,000 referencias de América Latina. Estamos esperando que España se una y Portugal también, y entonces esta plataforma pues va a ayudar, yo creo que muchísimo a la investigación, pero también por lo menos ya estamos poniendo al alcance de todo el mundo estos contenidos que se generan desde la edición universitaria. Entonces, pues, enhorabuena, realmente, pues, me emociona esto, me emociona ser parte de esto. Creo que, como bien dijo el director del CERLAL, es un momento muy oportuno, a pesar de que estamos en la pandemia y en el encierro, hay mucha sinergia entre las distintas asociaciones de editoriales universitarias latinoamericanas y hay muchas ganas no solamente de revisar quiénes somos, sino también de reinventarnos. Entonces, pues este estudio nos ayudará muchísimo, nos ayudará con las políticas, con las estrategias,
y bueno, nos encanta trabajar con todos ustedes de la mano. Mil gracias, Elea. Muchísimas gracias, Saidi. Elea, ¿sí? ¿Me permites aunque no esté en cámara, quisiera darme una licencia antes de que avancemos con los siguientes panelistas para que los que nos escuchan y observan sepan algo de ti? Porque me parece que nos has presentado a todos y obviamente pues falta que alguien te presente y obviamente dé información de ti. O sea, Elea Jiménez Toledo, pues a quien conocemos hace ya bastantes años, es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, CSIC. Ella es directora del grupo de investigación sobre el libro académico ILIA y recientemente ha sido nombrada directora del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC. Enhorabuena, querida Lea, y obviamente seguiremos trabajando de forma conjunta para el desarrollo de los proyectos. Me parece necesario que los que nos ven tengan estos datos de ti. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Felipe. Esto es una muestra de que no solamente nos unen los intereses profesionales y esta motivación que decía antes para la cartografía, sino que realmente conformamos un equipo de trabajo pues muy cordial, en el que trabajamos muy a gusto y en el que la relación personal también ayuda, ¿no? Contribuye a lograr los objetivos. Y esto creo que especialmente en estos tiempos es muy importante mencionarlo y que salga aquí a la luz en unas jornadas profesionales en el marco del LIBER. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, a continuación doy la palabra a Ana Isabel González. Ella es en la actualidad presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y es directora de la editorial de la Universidad de Oviedo. Y ella va a representar también, como no puede ser de otro modo, al sector editorial en esta mesa y nos va a hablar un poco de lo que puede representar el estudio para UNE. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana Isabel. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Elea, por la invitación, a LIBER por la organización también, a ti en especial, ya digo, por haber organizado este encuentro y proyecto. Y para la UNE es un placer poder encontrarse en este foro y colaborar tanto con el grupo ILIA, con el que ya hemos trabajado en varios proyectos dentro del sector editorial, obviamente, pero con distintos enfoques, como con el resto de asociaciones latinoamericanas, asociaciones editoriales latinoamericanas con las que mantenemos una relación estrecha, como no podía ser de otra manera. La colaboración es siempre beneficiosa en todos los ámbitos, pero creo que en el sector editorial universitario, si cabe, lo es aún más. Lo veo en el ámbito español y en el ámbito internacional, obviamente, también. La propuesta de realizar este estudio detallado, que cuando me lo comentaste, cuando me escribiste para proponerlo y ver si desde la UNE lo apoyábamos, pues me parece oportuna, adecuada y que va a aportar un valor añadido, creo. Porque partiendo de la observación de los datos a nivel más concreto va a permitir hacer un estudio, un análisis que importa para poder valorar el sector también. Es decir, lo primero que hay que hacer para poder valorar algo es conocerlo y conocerlo de una manera detallada, porque sin ello todo lo demás puede no dar ningún resultado. Si tenemos indicios, pues ya lo han apuntado anteriormente, de la diversidad que existe en cuanto a tamaños, perfiles, funcionamiento, especialidades, pero hay que concretarlos y cuantificarlos. Solo a partir de ese ejercicio, a partir de un análisis de datos, podremos valorar las prácticas que se realizan y cómo se conforma ese sector editorial académico. Es importante también determinar cómo se comporta, cuáles son sus prácticas, sus objetivos principales, y a partir de ahí se podrán hacer comparaciones y extraer conclusiones. Desde la perspectiva española, desde la perspectiva de la UNE, coincidimos en que es importante para conocer esas prácticas, para visibilizar el sector editorial, el libro académico,
no solamente el universitario, pero también el universitario, y mientras más no se conozca con exactitud sobre su alcance y en qué ámbitos puede ser más importante, no se puede valorar en toda su extensión. Lo cual es también imprescindible, no solamente desde la perspectiva del editor, sino también desde la perspectiva del investigador. Es decir, aquí tendríamos que hablar de que son varias las partes o las patas interesadas en este proyecto. Está el sector editorial, obviamente, como no nos va a interesar dar datos sobre nosotros o conocer nuestra realidad, pero nos interesa también para trasladarlo al investigador, que también es importante que lo conozca, también está interesado para adecuar su actividad y su forma de transferir ese conocimiento, y también para las agencias evaluadoras, obviamente. Y para las propias instituciones universitarias, para todo el sector académico. En el ámbito de la evaluación, creo que es una de las cosas que también nos interesa, la evaluación del profesorado o del investigador cada vez se extiende a más ámbitos, y ahí las agencias evaluadoras se decantan por buscar métodos al menos lo más objetivos posibles para permitir apoyar su actividad. Y los académicos acaban enfocando su actividad en función de los criterios que adoptan las agencias evaluadoras. Entonces, creo que todo está interconectado. Otro aspecto que creo que es importante también para determinadas ramas de conocimiento es que las actividades evaluadoras se han centrado mucho en determinadas formas de publicación, en la publicación a través de revistas, postergando la valoración de monografías. Quizá, el razonamiento que se ha utilizado, las razones que se han dado es la falta de criterios de evaluación que sean mundialmente establecidos, que sean conocidos para todos, como la razón para esa falta de consideración en los sistemas de evaluación. Y creo que esa falta de consideración está también relacionada con la falta de conocimiento del sector. Está directamente relacionada. En una publicación que hace poco que ha salido a la luz, que tú has hecho sobre el sector académico, editorial académico el libro académico en español para el anuario del Instituto Cervantes, recoges cómo el 17% de los ISBNs en España se refieren a libros académicos. Y, por otro lado, que también creo que es importante y que aquí también en este estudio se podrá determinar, en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales, los libros ocupan un papel muy importante como medio para publicar resultados de investigación. Aportas un dato que yo no sabía exactamente, pero sí que más del 50% de las publicaciones en estas disciplinas se hacen a través de libros o capítulos de libros, y luego no se refleja igualmente ese valor del libro académico en el aspecto de las evaluaciones. Por eso creo que es importante conocer todos los datos posibles respecto a este ámbito, a este sector editorial. Por otro lado, también es importante, claro, la última pata, digamos, de la mesa sería el lector, la difusión del libro. También es importante, como antes apuntaba Juan Felipe, el buscar medios de difusión de ese libro. La divulgación o la difusión no es solamente por un aspecto comercial, aunque también es importante, no es demonizable, pero es más en sí la difusión, es un bien en sí mismo, el poder llegar al lector. De ahí que también proyectos como el que acaba de presentar Sairi de libros o de la venta de derechos sean de gran interés, o como es dentro del ámbito de la UNE, el proyecto que se lanzó ya hace unos años también de un ebook que tiene más un carácter más comercial, pero que aúna también edición académica, privada, pública, universitaria y también latinoamericana. Teniendo en cuenta todo esto, yo creo que es importante el proyecto para aunar también a las instituciones, para poder a las agencias evaluadoras unirlas o darles más argumentos para valorar el libro académico. En ese sentido, quiero recordar o señalar que mañana, por ejemplo, vamos a firmar, tú conoces el proyecto perfectamente porque eres parte de él, la renovación del convenio con ANECA y con FECID para la implantación del sello de ediciones de calidad en edición académica. La colaboración institucional aquí ha sido clave.
Creo que estarás de acuerdo, estaremos todos de acuerdo en ello. Sin esa colaboración, sin ese valor institucional, no saldría adelante. O iniciativas como las que tú lideras del SPA, también es importante. Por eso creo que el proyecto y los resultados son imprescindibles para el reconocimiento del libro académico y del reconocimiento del sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Isabel. Creo que son muy relevantes las iniciativas que mencionas para dar el contexto y sobre todo para ilustrar cómo el conocimiento del sector editorial puede impactar en sectores que no son cercanos, como es directamente el académico, tanto por el lado de los autores como por el lado de los evaluadores. Creo que esto es algo en lo que venimos trabajando ya de mucho tiempo, pero tenemos que seguir insistiendo y cuando lo hacemos colectivamente es mucho más fuerte, ¿no? El mensaje llega más claro. A continuación, bueno, muchas gracias por tu intervención, Ana Isabel. A continuación tiene la palabra José Diego González Mendoza. Él es coordinador del ecosistema del libro dentro de CERLALC. Como decía inicialmente, CERLALC va a ser un apoyo importantísimo en el desarrollo de este estudio y creo que José Diego, ahora en cuanto tome la palabra, nos va a contar por qué información tienen allí que va a ser un pilar esencial para el desarrollo de la cartografía. Muchas gracias por estar aquí, José Diego, y adelante, es tu turno. Elea, muy buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero gusto estar aquí en esta edición virtual de LIBER 2020. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven. Y creo que ya Andrés Osa, director del CERLALC, en su intervención, en su saludo, señalaba por qué para el CERLALC resultaba de tanta relevancia sumarse a un estudio de esta naturaleza. Y es que si algo ha hecho el CERLALC desde tiempo atrás, hace al menos, creo que un trabajo que se remonta por lo menos a la década de los 90, es el de ser un impulsor de estudios sobre el sector editorial. Si algo ha hecho el CERLALC es precisamente abanderar en sus países miembros la importancia de realizar estudios que ofrezcan estadísticas confiables para conocer la situación del sector editorial, identificar tendencias y ¿para qué? Pues para orientar la toma de decisiones estratégicas por parte de todos los actores concernidos, tanto del sector público como del sector privado. Quiero empezar precisamente, como pueden ver en la diapositiva siguiente, por señalar algunos antecedentes del trabajo del CERLALC en relación con la realización de estudios diagnósticos del sector y con la sistematización de estadísticas sobre el sector editorial. Como les decía, el trabajo del CERLALC en este ámbito se remonta por lo menos a la década de los 90, cuando se convoca la primera reunión de responsables de estadísticas del sector del libro en la ciudad de Sao Paulo, donde el CERLALC queda con el encargo de impulsar la realización de estudios en sus países miembros a partir de una metodología que había sido elaborada por dos investigadoras brasileñas del Instituto de la Fundación João Pinheiro de Belo Horizonte. Y la idea era que el CERLALC impulsase la realización de estos estudios adaptando la metodología desarrollada por las investigadoras brasileñas a las particularidades nacionales. A lo largo de la década de los 90 aparecen los primeros estudios que se vienen a sumar a los que ya hacía la Cámara Brasileña del Libro desde el año 1992, basándose en esta metodología, y aparece, por ejemplo, la primera investigación realizada por la Cámara Colombiana del Libro en el año 94, en el año 98 la CANIEM adopta esta metodología. Lo mismo, lo propio hace la Cámara Argentina del Libro en el año 1994, que realiza 3 estudios utilizando esta metodología, y la misma metodología la aplicaría en las cámaras de Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela. Las experiencias que arrojaron estos estudios a un instrumento guía que fue la metodología para la realización de estudios estadísticos del libro, que se publicó en el año 2003, con el objetivo de guiar tanto a las entidades gubernamentales interesadas como a los propios gremios en la realización de estudios diagnósticos de sus sectores editoriales para obtener información sobre industria,
y el comercio del libro a nivel nacional en materia de producción, importación, ventas, comercialización, mercadeo, empleo generado, pago de derechos de autor, y así poder caracterizar, digamos, los sectores, los mercados editoriales de cada uno de los países y, por supuesto, también cuáles eran las tendencias de consumo y compra del libro. Y sobre todo tenía un añadido fundamental esta metodología que buscaba establecer parámetros comunes para hacer comparables los distintos estudios que se realizaran en los países. El CERLAL sigue trabajando en este ámbito y desde el año 2006 ha venido publicando un estudio que seguramente será familiar para muchos de los que están aquí sentados en esta mesa y también para los que nos ven, que es el Espacio Iberoamericano del Libro, que se publica desde el año 2006 con una periodicidad bienal y es el resultado de un trabajo de mucho más largo aliento por parte del CERLAL de impulso a la adopción del ISBN en sus países miembros y del establecimiento de agencias nacionales en cada uno de los países. Gracias a ese trabajo, ya que el CERLAL además es el que provee el software de registro que utilizan 17 de 19 agencias nacionales de ISBN en América Latina, el CERLAL ha podido y realiza un trabajo de compilación año a año de las bases de datos de los 19 países de América Latina, que son la base para el estudio que ya mencionaba, el Espacio Iberoamericano del Libro, que creo es una, creo que no sería exagerado señalar que es una publicación única en la región, en la medida en que es la única realmente que ofrece una visión verdaderamente regional que permite hacer una comparación entre el estado de la actividad editorial entre los distintos países. Entonces creo que desde su aparición el Espacio Iberoamericano del Libro ha satisfecho una demanda de información sobre el acontecer editorial de los países miembros del centro, como les digo, con una mirada comprensiva y sobre todo comparativa. Evidentemente podemos poner no podemos desconocer las limitaciones del ISBN como único elemento, como única fuente para hablar del sector editorial y realmente tomar la temperatura y saber cuál es la salud del sector editorial. Y sin duda, pero sin duda creo que, por ejemplo, en la última edición, la del año 2018, avanzamos o tratamos de avanzar precisamente en esa tarea de cualificar aún más el estudio para incorporando otros indicadores, aprovechando los estudios realizados por algunas de las cámaras de la región, realmente ofrecer una mirada mucho más cercana, analítica de lo que es del acontecer del sector editorial en nuestros países. Porque, digamos, creo que ya muchos de ustedes, de los que han intervenido antes que yo, han tocado esa pregunta sobre por qué o para qué hacemos estos estudios. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, pues creo que es fundamental primero para identificar las diferencias entre distintos modelos de negocio y tener una medida más precisa de la sostenibilidad del sector. En este caso concreto de la edición académica, creo que vamos a conseguir ofrecer un panorama de un subsector que ha ganado una enorme importancia en América Latina, especialmente jalonado por el crecimiento de la edición universitaria. Andrés les daba en el comienzo un dato muy significativo de lo que ha sido el crecimiento de la edición universitaria en los países latinoamericanos en la última década, es decir, las solicitudes de ISBN en un periodo de 5 años, 2013-2018, han crecido en más del 20%. Y la situación que señalaba Juan Felipe con respecto al peso de la edición universitaria en el caso de Colombia y de Argentina se replica en muchos otros países como Ecuador, es también cada vez más significativa en Chile y tiene realmente un peso cada vez mayor en los distintos países. Evidentemente también este estudio nos permitirá entender las particularidades y dinámicas propias de este subsector y creo también que será fundamental porque nos permitirá construir un caso de estudio en relación, como les digo, con un segmento que es de crucial importancia para la industria editorial y que sin duda nos permitirá además explorar aún más digamos, explorar aún más y aprovechar la riqueza que pueden tener el contar con una base de datos consolidada de los registros de ISBN de tantos países.
Creo también que será fundamental este estudio para resaltar la importancia de la edición académica de libros, que creo que tiende a quedar invisibilizada muchas veces por la edición de revistas, cuando, como les digo, y creo que y los datos respaldan esta afirmación, realmente la edición académica de libros es un sector lleno de dinamismo. Y aquí quiero señalar una cosa que seguramente ustedes se habrán percatado. Desde el año 2016, la OMPI, en compañía de la Unión Internacional de Editores, viene publicando un estudio que busca recopilar estadísticas sobre el sector editorial de los distintos países del mundo. Es el estudio The Global Publishing Industry. Y en sus primeras 2 ediciones, el estudio recopiló información del subsector de la edición académica, pero en su última edición del año 2018, la edición académica desapareció del estudio. Y la razón detrás de eso fue precisamente que se consideró que el grueso de la edición académica estaba pasando ya por la edición de revistas, no tanto por la edición de libros, y que resultaba cada vez más difícil realmente delimitar lo que era realmente edición académica de libros, con lo cual que precisamente viene a poner de presente que es un sector muy vivo y que hay que seguirlo teniendo en cuenta y nos ayudará a definir los contornos de ese subsector. Para quienes medimos, ya ustedes, ya aquí varios lo han señalado, evidentemente los primeros destinatarios de estos estudios son las propias editoriales, pero creo también que será fundamental para las redes de editoriales universitarias que, como señalaba Zairi, están muy vivas y se mantienen en permanente comunicación, porque creo que eso les permitirá ajustar sus acciones cotidianas de apoyo al sector del libro académico, basándose en una comprensión mucho más realista de ese subsector. Y por supuesto también creo que un estudio de esta naturaleza será fundamental para los hacedores de políticas públicas, que tienen como labor fundamental ofrecer incentivos y apoyo para el desarrollo profesional de la industria editorial local. Y creo sobre todo que este también será fundamental, y si vamos a particularizar en un grupo, en un actor específico de estos hacedores de políticas públicas, creo que será fundamental las agencias de evaluación científica de cada uno de los países, que creo que deben empezar a desarrollar estándares de medición de calidad que den el lugar que se merece la edición académica de libros universitarios. Por supuesto, y quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Una cuestión fundamental a la que nos enfrentamos siempre cuando hablamos de este tipo de estudios es la pregunta por los datos. Creo que tenemos que aprender a trabajar, y es lo que ha hecho de alguna manera el CERLAL, a trabajar con datos que no van a estar siempre debidamente depurados, ni nos parecerán siempre que son lo suficientes, pero creo que en todo caso podemos aprovechar los datos existentes siempre que estos se pongan en contexto, nos formulemos preguntas, propongamos interpretaciones y construyamos una narrativa alrededor de estos datos. Y es precisamente una buena parte de lo que trataremos de hacer en este estudio, donde los datos de ISBN serán, creo, un punto de partida más que un punto de llegada. Sabemos además, y ya lo señalaba en relación con el trabajo que hacemos con el Espacio Iberoamericano del Libro, que hay muchos reparos con respecto a los registros de ISBN. El primero de todos, evidentemente, es que no reflejan con exactitud la cantidad de títulos producidos, pero aún así yo creo que son una fuente de información muy útil para identificar características del sector, como ya les señalaba, por ejemplo, la participación de la edición académica en el conjunto de la producción, los distintos tipos de editores, si se trata de editoriales universitarias, si se trata de editoriales académicas de índole comercial, si se trata de fundaciones, instituciones de investigación de naturaleza privada, o si se trata también de entidades públicas que producen libros académicos. Y creo también que tenemos una grandísima ventaja, y es que estos datos de ISBN son unos datos con historia, lo que nos va a permitir reconocer tendencias
digamos, de mediano plazo. Al menos creo que en este estudio vamos a poder abarcar la evolución de la edición académica durante una década, lo cual pues creo resulta realmente muy significativo. Bien, muchísimas gracias, José Diego. Has mencionado dos cuestiones muy importantes. Una, la relevancia de los datos que tenéis en CERLALC y lo que suponen para la realización del estudio. Tienen un valor esencial y luego cómo podemos trabajar a partir de ellos. Esa idea de punto de comienzo y no de llegada, ¿no? Cómo vamos a hacer contextualizaciones, análisis cualitativos sobre ellos que nos permitan definir bien la cartografía. Y luego el otro punto es muy interesante y es cómo desde la invisibilidad que han tenido esa gran diversidad de editoriales académicas en nuestros países, cómo podemos dar el salto a la visibilidad en informes de carácter mundial como el que mencionabas. Si no se ha tratado la edición académica de forma particular en ese tipo de informes, es precisamente por falta de información. Se tiene mucha información de los grandes sellos, de Elsevier, de Wiley, de Springer, eso lo sabemos, pero se desconoce mucho del resto de los sectores editoriales, del resto de los países. Y ahí es donde yo creo que el libro académico en español y en portugués puede despuntar, pasando, como digo, de la invisibilidad relativa a una visibilidad bastante grande, ¿no? Muchas gracias, José Diego. Ahora voy a darle la palabra a Esteban Giraldo. Él es investigador y director de la editorial de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Y como anunciaba al principio, él puede darnos un avance de los primeros análisis que se han hecho con datos de la Cámara Colombiana del Libro y va a apuntarnos algunas ideas que van a marcar bastante el desarrollo, el transcurso de la cartografía de la edición iberoamericana, de la edición académica iberoamericana. Muchas gracias por estar aquí, Esteban, y adelante, es tu turno. No, Elea, muchísimas gracias a ti. Realmente es un privilegio estar haciendo esta presentación, que tiene como objetivo menos presentar unos resultados definitivos sobre los que podamos sacar conclusiones, sino expresar algunos de los caminos que esta exploración inicial que comenzamos a hacer en Colombia nos muestra. Pido que cambien la diapositiva, por favor, para comenzar a hablar de lo que hemos encontrado con respecto a la cantidad de producción de libros en general. Este es un reconocimiento general de la producción que, como ya explicaré, pues nos permitirá aterrizar prácticamente en una definición sobre los datos de qué se entiende por edición académica. Insisto, como ya lo hizo Ana Isabel, no solo universitaria, sino en general, que creo que es uno de los avances también más importantes y uno de los desarrollos metodológicos más significativos de la investigación. Entonces quisiera expresar que tomamos los registros del ICBN para Colombia dentro del periodo que está señalado, 2015-2018, que fue la primera muestra que hicimos para hacer el pilotaje. Vemos que hay un crecimiento de la producción sostenida, que se pasa de poco más de 19.000 registros al año en el año 2015 a más de 22.000, casi 23.000 en el último año, en el 2018. Esto señala un crecimiento bastante significativo en el periodo 2017-2018 en contra de un crecimiento muy conservador, inclusive casi marginal en el periodo, por ejemplo, de 2016, entre 2015 y 2016. Ahora, lo señalo es porque ya estas indicaciones nos permiten tener un primer rasgo contrastable. Y es, por ejemplo, que para el mismo periodo los datos que asignan las agencias, por ejemplo, de México y Argentina, pues muestran que las trayectorias son bastante dispares y que inclusive los crecimientos no son tales en estos mismos años. Insisto, más allá de las conclusiones que se puedan sacar, lo que quiero señalar es el alcance de la investigación, no solo en la consolidación de los datos comparables, sino en su potencia para suscitar preguntas, que inclusive trascienden el objetivo específico o los objetivos específicos con los que tenemos o con los que partimos la investigación. Por ejemplo, preguntarnos,
¿A qué se debe ese crecimiento tan importante en un año en Colombia y qué explica las diferencias en países cuyas industrias editoriales, más allá de las escalas, pues están consolidadas? Creo que eso es una de las cuestiones que la comparabilidad de los datos nos permitirá. Por favor, la otra diapositiva. Tenemos uno de los datos que más nos entusiasman para el caso colombiano y que tal vez abre una perspectiva de la que Alejandro nos hablará más adelante, y es la que tiene que ver con los idiomas. En el caso de Colombia no resulta sorpresivo en absoluto que la lengua predominante sea el español, pero lo que tal vez sí resulta llamativo es que esa predominancia sea tan abrumadora, donde entre los 74.000 registros de los 3 años, 71.000 sean exclusivos para español. Esto es casi el 96%. Y si se suman los idiomas de español con otro idioma, en el que el predominante también es el inglés, resulta que los registros alcanzan el 97%. Esto, digamos, suscita algunas preguntas que ahorita señalaré, pero aquí, ¿cuál es el punto importante? O digamos, ¿qué es una de las cosas que nos parece llamativa? Dentro de los idiomas seleccionados por los editores para marcar sus ediciones, fueron marcados 41 idiomas, y entre ellos llama muchísimo la atención que 12 sean en lenguas indígenas o raizales en Colombia, lenguas como el achi, el bora, el chimila, el creol, etcétera. Que en conjunto alcanzan 77 títulos, 77 registros. Esto nos entusiasma en la medida que ya es una primera muestra que creemos que en nuestros países hay una riqueza en la publicación de idiomas marginales, por llamarlos así, y que esta investigación inclusive podría suscitar investigaciones posteriores y comentarios en torno a la política pública de publicación en estas lenguas, que entre otras ya no tiene un alcance solo estrictamente editorial, sino que habría que decir lingüístico y antropológico, ¿no? Es como un primer punto. Y un segundo punto que ya, digamos, nos da una pregunta, estos datos de entrada para el caso colombiano, que también habría que reflexionar ya con los datos comparables, tiene que ver con lo que tiene que ver con esa predominancia del español, es decir, qué tanto nuestros países están insertándose a las dinámicas globales de la comunicación científica marcadas por el inglés en su publicación, y entre otras preguntarse de si esa predominancia del inglés como lengua franca debe ser, digamos, asumida de manera natural por nuestras universidades, nuestras editoriales académicas, o si a eso le debe corresponder una defensa del español y del portugués como lengua académica. Por favor, siguiente diapositiva. Con respecto al origen geográfico de la publicación en los países, creo que los datos de Colombia son consistentes y va a ocurrir esto en los demás países, y es que hay una centralización muy significativa de la publicación. En el caso colombiano, solo Bogotá, que se cuenta como un departamento, solo la capital, en el periodo ocupa o tiene casi el 70% de los registros, el 67.4% de los registros. Y se suman las otras 2 regiones que más publican, que son Antioquia y Valle del Cauca, esa proporción sube al 82%. En la gráfica está, digamos, expresado también en números de títulos publicados. Esto es importante en el sentido que, por ejemplo, son solo 3 departamentos. Bogotá, insisto, se cuenta como departamento de los 33 departamentos de Colombia. Es decir, que solo 30 departamentos en Colombia publican el 13%. Y hay departamentos como Bichá y Vaupés en los que no hay, digamos, ningún registro en alguno de los años. Esto, digamos, debemos decir que
habría que ver esto, porque también esto nos da una pregunta en términos de la centralización no solo de la producción editorial, sino también de los bienes culturales y de la cultura en nuestros países, y puede ser sujeto ya, insisto, no solo en términos de reflexiones editoriales, sino de política pública general sobre la cultura, el arte y los materiales y los bienes culturales en general. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es uno de los descubrimientos preliminares que a nosotros nos entusiasma más, en el sentido en el que ya podemos comenzar a ver una aplicación concreta de esta investigación a partir de los datos de Colombia, que habría que ver cómo se contrastan y por qué puede terminar siendo una indicación para las agencias de ICBN en todos nuestros países. Y lo que primero es la cuestión de los géneros que es uno de los criterios necesarios para la expedición de ICBN, al menos en Colombia. Y es que la primera opción más elegida es la categoría que está determinada como otro, con el 30%. Esto pues desemboca inmediatamente en la pregunta sobre la precisión de las categorías que están expresadas, que tienen que ver con el género del libro universitario, educación básica, preescolar, novela, ensayo, etcétera. Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva pues las opciones que tienen los editores para elegir. Entonces es ver qué carencia hay en esas definiciones, en la medida que de entrada la opción que dan los editores es un otro, y entonces preguntarse si eso sí es relevante para comenzar a hacer análisis y quizás hacer una selección que resulte más operable para los editores, para los investigadores y para las autoridades. Asimismo, y esto es un dato importante que creo que hemos reiterado a las personas que hemos hablado, el segundo más elegido es la categoría o el género de libros universitarios, con casi un cuarto de la producción total, que es a lo que se refería Juan Felipe en un comienzo. Esto sin duda demuestra la fortaleza de la edición universitaria en el país, y si se suma lo siguiente, que en el tercer lugar se encuentra la categoría de educación básica y media con un 12,43% de la producción. Esto indica que una grandísima proporción de la producción editorial está relacionada con la formación, con textos de formación, que está en la siguiente diapositiva, por favor, para que podamos ver los datos. Y solo para contrastar esta proporción de materias dadas o que ya se expresa en los datos de Colombia, todos los géneros relacionados con la expresión literaria, novela, literatura infantil, ensayo, cuento, literatura juvenil y teatro, alcanzan un 22,6%, una proporción muy menor, insisto, si se le compara con el grupo relacionado con la formación, libros universitarios, educación básica, media y preescolar, que alcanza un 37%. Aquí también debo señalar que esta, clasificación en términos de materia, la trayectoria está dada por la clasificación Dewey, y esta es otra de las cuestiones interesantes que podríamos terminar impactando con la investigación, y es cómo consolidamos esas trayectorias de materia que al final son las que nos van a permitir determinar qué es un libro académico o no, a partir de los distintos sistemas, tema, ISAC, Dewey, etcétera. Entonces también eso, va a ser una consolidación o esperamos que sea una consolidación hacia el futuro para, con estos datos, como indicaba José Diego, que nos permiten hacer análisis, poder inclusive refinar la calidad de los datos para que en el futuro podamos tener series históricas efectivamente comparables y estadísticamente irreprochables, por decirlo así. Ahora bien, paso al otro punto, ya paso también a la siguiente diapositiva, quiero decir, perdón. Insisto, lo de los resultados que tenemos ya temáticamente, insisto, dados por Dewey, es un predominio de las ciencias sociales, que resulta llamativo no tanto como por la cualidad de las ciencias sociales, sino por la magnitud, teniendo un 15% de diferencia con respecto a la segunda materia más seleccionada, que es literatura y retórica. Aquí hay preguntas que se puede hacer, o sea, que puede ser que las ciencias sociales, la expresión la utiliza Lea como un cajón desastre donde los editores meten
digamos, lo que no saben muy bien cómo clasificar, pero pues esas son las indicaciones que hay que hacer. Esta marcada tendencia en el tiempo de las ciencias sociales, también tenemos hipótesis, puede corresponderse con la primacía en términos ya de género y de cantidad dada por los libros universitarios, y la trayectoria en Colombia de que, a diferencia de los países anglosajones, por ejemplo, la publicación en ciencias sociales sí está mediada de manera muy importante por los libros. Estas son intuiciones, insisto, que parecen que están fundadas, pero justamente la comprobación y la comparación en nuestros países nos permitirá pues, llegar a un punto importante. Y en la última diapositiva quiero señalar rapidísimamente que hemos hecho o comenzamos con estos datos a hacer las exploraciones metodológicas, porque también, digamos, hay una construcción metodológica que nos permita determinar más allá de digamos, los sectores comerciales, institucionales o universitarios, el universo concreto de la edición académica en nuestros países. Creo que estos son los, digamos, como el primer barrido, el primer panorama, que, insisto, lo presentamos no como conclusiones, sino como preguntas abiertas que nos entusiasman en la medida que reconocemos que a partir de ellas podemos profundizar desde la cartografía y ir a pasos más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, efectivamente has subrayado aquellas cuestiones metodológicas que van a marcar el rumbo de la cartografía, y son cuestiones metodológicas que no solamente afectan al estudio, sino que hacen plantearnos o plantearse dentro del sector editorial algunas cuestiones que tienen que ver con los estándares, con las clasificaciones, con variables que al fin y al cabo también inciden en la visibilidad de la producción editorial y en la manera de estudiarla. Por eso creemos y por eso estamos tan entusiasmados con los datos, porque ya nos dan algunas claves, ¿no? Finalmente, para cerrar la mesa, tenemos todavía unos minutos y habrá unos minutos para preguntas. Voy a darle la palabra a Alejandro Duhovny, que es investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, investigador de CONICET también. Él va a hablarnos sobre la circulación del conocimiento, sobre cómo esta cartografía puede darnos algunas pistas sobre la circulación del conocimiento en la región, y quisiera darle las gracias especialmente porque en estos días está especialmente dedicado a una causa muy importante, así que muchísimas gracias, Alejandro, y adelante. Bueno, muchas gracias Elea por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de estar compartiendo en este espacio. No siempre como investigador se tiene la posibilidad de abrir y conversar con un público ampliado. Y aclaro la referencia, Elea, fui padre hace 2 meses, entonces tengo la cabeza dividida entre la investigación y la recientísima paternidad. Bueno, no quiero robar más tiempo con agradecimientos que son merecidos, porque tenemos poco espacio, así que me gustaría ir directamente al punto. Hablar sobre edición científica es también, como ya se dijo, y Elea lo dijo al comienzo, es hablar sobre políticas de la lengua. Y por lo tanto, es también hablar sobre políticas de traducción. Entonces, para entender cuál es el lugar de la lengua española, del universo de habla castellana y también de habla portuguesa, hay que situarlo en un contexto más amplio, en un contexto de circulación de las lenguas. ¿Qué está pasando con otras lenguas? Es decir, no se puede entender el valor de una lengua, el peso que tiene una lengua en el universo científico, si no es de manera relacional, ¿sí? Y por lo tanto, hay que entenderlo como un sistema, ¿sí? Entonces, pasamos a la primera diapositiva, por favor. Tal como sucede en otras esferas de la vida internacional, el mundo de las ideas no es un espacio horizontal en el cual todos los países se encuentran y actúan en igualdad de condiciones. Por más abstracta y universal que nos parezca, la ciencia, o mejor dicho, la circulación internacional de la ciencia, está sometida a un sistema de condiciones de distinto orden que poco tienen que ver con la calidad intrínseca de las ideas. Es decir, en la circulación internacional,
como hemos podido ver en nuestros estudios y en muchos otros estudios más, operan factores económicos, comerciales, políticos y culturales. Es decir, que no se ciñen necesariamente a una idea intuitiva, que es la calidad de una idea, la fuerza de una investigación, necesariamente va a hacer que circule, ¿no? Operan factores extraintelectuales, tal como en otras esferas de la vida internacional. Y esto genera en el universo de la ciencia una estructura asimétrica de la producción y de la circulación de saberes académicos. Tenemos países centrales que exportan saberes, corrientes teóricas, perspectivas analíticas y agendas temáticas, y países periféricos que importan y que después, con los materiales propios de su propia realidad, aplican y, por supuesto, hacen variaciones y eventualmente alguna innovación propia, distinguida, pero lo cierto es que, de alguna manera, se estructura un mercado muy asimétrico, muy jerarquizado en la circulación de esos conocimientos. Ahora, si bien es universal, es un fenómeno que necesariamente es de carácter global, esto se refracta de modos singulares según la lengua y el país del cual estemos hablando, y por supuesto también de la disciplina. No todas las disciplinas funcionan exactamente igual, y por lo tanto, comprender ese universo no basta con hacer enunciados genéricos, aserciones muy amplias, sino es necesario comprender la especificidad. Y en ese sentido yo creo que América Latina, no creo, digo, estoy seguro porque lo he venido siguiendo, América Latina ha sido muy subestudiada. Es necesario estudiar entonces el modo en que se inserta América Latina desde este punto de vista. Entonces, ¿cómo aprender? La pregunta sería, por lo tanto, es cómo aprender este fenómeno y sus variantes idiomáticas, nacionales y disciplinares. Por favor, pasamos a la segunda diapositiva. En ese sentido, considero que la traducción es una forma de acceder a ese fenómeno, al de la circulación internacional, o mejor dicho, al de las asimetrías en la circulación internacional de las ideas, y en este caso de los saberes académicos. Y para eso parto del marco propuesto por un sociólogo holandés que está residiendo en Francia, con el cual tuve la posibilidad de trabajar mucho tiempo, Johan Elbron, cuando habla del sistema mundial de las traducciones. Él plantea que, a partir de datos estadísticos, que el universo de traducciones está jerarquizado en una lengua hipercentral, sí que es el inglés, y a partir de datos 2010, él muestra que entre el 55 y el 60% del flujo de traducciones globales parten del inglés. Es decir, lo que se traduce en el mundo, el 55 y el 60%, entre esas cifras, corresponde al inglés. Luego vienen algunas lenguas semicentrales, como el francés y el alemán, con alrededor del 10%, lenguas semiperiféricas, el italiano, el ruso y el español, con entre un 1 y un 3%, y después un amplio arco de lenguas periféricas. Es decir, la lengua castellana, la lengua que en este caso nos interesa, ocupa un lugar muy secundario respecto a las otras lenguas. Y en ese sentido es necesario comprender cada uno de nuestros países cómo se insertan a su vez dentro de esa lengua. Ahora bien, esta diferencia entre jerarquía no significa solamente flujos de volúmenes de exportación e importación de ideas. También tiene que ver con la diversidad de géneros que son traducidos. Mientras más central es una lengua, más diversidad de géneros son traducidos desde esa lengua hacia otra. Es decir, desde el inglés se traduce desde literatura infantil y juvenil, cómics y literatura académica. Y mientras más periférica, más se va reduciendo hasta, por ejemplo, quedar solamente en literatura. ¿Sí? Y por otro lado, mientras más central es una lengua, menos traduce desde otras lenguas. ¿Sí? Es conocida esa idea de que, del 3%, de que Estados Unidos solamente traduce el 3% de su producción total. Mientras más periféricas son las lenguas y más periféricos son los países en este esquema, mayor es el peso que tienen otras lenguas respecto a su producción total. En un estudio que hicimos con Gustavo Sora, y en parte es lo que voy a hablar a continuación, mostramos que la relación Argentina-Francia, como un ejemplo posible entre muchos ejemplos, es 70-1. Es decir, mientras Argentina traduce y publica alrededor de 70 títulos franceses por año, en Francia se publica un título argentino por año. ¿Sí? Es decir, mientras en uno hay un patrón sistemático de traducción, ¿sí? En el otro hay, digamos, azar, vínculos personales que eventualmente permiten que una obra de un autor de ciencias sociales y humanas pueda ser traducido en Francia.
Bueno, entonces, ¿por qué me parece sustantivo esto? Porque el análisis del flujo de traducción, edición académica, nos ofrece un ángulo privilegiado para, como decía, observar las relaciones del espacio intelectual y académico latinoamericano respecto al resto del mundo, ¿sí? También nos permite reconocer y analizar las diferencias en el número de traducciones y grado de especialización de los países de la región en la traducción de determinadas disciplinas y determinadas lenguas. Es decir, no todos los países, si bien América Latina es un país más receptor que exportador, como decía recién, no todos los países traducen desde las mismas lenguas y desde las mismas disciplinas. En ese sentido, es interesante ver qué grado de especialización, y en ese sentido, qué grado de competencia o complementariedad hay entre países en la traducción de ciencias sociales y humanas, en este caso, pero de manera más amplia en la publicación de obras científicas. Finalmente, también nos permite entender cuál es el rol de las editoriales, ¿sí? Como mediadoras y dinamizadoras de los intercambios internacionales. Es decir, no todas las editoriales hacen la misma apuesta por la introducción de obras académicas, ¿sí? Y en este sentido, teniendo en cuenta este carácter periférico que señalaba recién, la traducción tiene un peso específico, tiene una valoración simbólica y económica. Es decir, las editoriales que traducen no solamente funcionan como vehiculizadoras de un conocimiento externo, sino que también la traducción les permite acumular un capital simbólico, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una editorial que publica solo autores locales, ¿sí? A una editorial que tiene en su catálogo a Pierre Bourdieu, a Michel Foucault o a autores centrales, o quizás autores menos importantes, pero que son claves en la organización de un paisaje intelectual. Esas editoriales logran conformar un catálogo que después les permite tener un mayor impacto local y por lo tanto también proyectar ese capital simbólico acumulado sobre el conjunto de sus autores. Es decir, la traducción también funciona dándole mayor peso a aquellos autores que tienen la suerte, en cierto sentido, de tener una vecindad de catálogo junto con esos grandes autores de otras lenguas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, señalaba que conocer la traducción, o mejor dicho, analizar las lógicas y los flujos de traducción nos permiten, entre otras cosas, acercarnos a algo que Lea estudió muy bien, que es la reputación, el prestigio de las editoriales. La traducción como una clave para comprender la reputación de las editoriales. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a ser muy breve porque el tiempo es corto. Solamente quiero mostrar un estudio de caso que hicimos con Gustavo Sorá, inicialmente, que empezó en el 2011 a pedido del Institut Français, que nos pidieron para entender cómo funcionaba su política de traducción, y en ese sentido, el estudio que estamos por emprender ahora, tal como se dijo antes, sirve para los hacedores de política. Este estudio comenzó, como decía, con un fondo específico del Institut Français, pero después la Comisión Europea nos encomendó ampliar ese estudio. Entonces empezamos a estudiar la traducción del francés en Argentina para después ampliarlo a otras lenguas, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos es que, a diferencia de lo que habitualmente se cree, si uno diría normalmente, como dije antes, el inglés es la lengua hipercentral, ¿sí? Que estructura la circulación internacional de traducciones. Sin embargo, cuando nos detenemos en el caso argentino y específicamente en las ciencias sociales y humanas, observamos que es a la inversa. En este caso, el francés más que duplica el inglés. O sea, hay una variante singular argentina. Lo interesante va a ser, de ahora en más, ver en qué medida otros países funcionan como introductores de otras lenguas, en qué medida esto es una variante, una singularidad argentina, o en qué medida esto es más amplio y podemos verlo en otros países, o en qué medida otros países funcionan como introductores del universo anglosajón, o el universo alemán, o el italiano, ¿no? Siguiente diapositiva. Esto es básicamente para mostrar ese contraste que señalé recién, mientras que los títulos en general, en Argentina, en 2008, tomé un solo año como ejemplo, representaban el 55% de lo traducido en Argentina, vemos que cuando vamos hacia las ciencias sociales y humanas, representan solo el 18%. Y mientras el francés ocupaba el 17%, en las ciencias sociales y humanas representa el 46% del total de ese año, ¿sí? Y esto, en la siguiente filmina, por favor, y con esto voy cerrando, vemos que eso se mantiene, que no es
un hecho aislado de donde hay un año que eventualmente el francés superó al inglés, sino que es una constante. Es decir, hay un vínculo histórico sedimentado, ¿sí?, entre Argentina y Francia, entre las editoriales, pero también hay una política activa por parte del Estado francés a través de una cantidad de instrumentos, que sería, bueno, en otro momento podemos conversar, una cantidad de instrumentos de diplomacia cultural que permiten sostener ese patrón de traducción en Argentina. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí lo que muestra es que también esta traducción del francés, esta primacía del francés por encima de otras lenguas, se refracta, se divide en disciplinas. Es decir, Argentina no solamente tiene una hiperespecialización en el francés, digamos, y que funciona como una suerte de introductor del francés al conjunto de la lengua, sino que hay ciertas disciplinas donde hay un predominio, ¿sí?, una predominancia del francés, o perdón, de cierta disciplina por sobre otras. Vimos que en filosofía es una, ¿sí?, y después lo que genéricamente llamamos el mundo psi, que es psicoanálisis en primer lugar, psicología, psiquiatría, luego historia, sociología, etcétera, ¿sí? En ese sentido también va a ser interesante comparar, contrastar en qué medida nos complementamos o competimos cada país entre sí, cada mercado editorial nacional en términos de disciplinas. Y finalmente, la última diapositiva, y estoy yendo lo más rápido que puedo para dejar algún lugar a las preguntas, lo que muestra este gráfico es que no todas las lenguas, no de todas las lenguas se traducen autores contemporáneos en la igual medida. ¿Qué quiero decir? Mientras hay lenguas puramente contemporáneas, de las cuales se traduce, como el portugués, ¿sí?, es decir, solamente está atento a la producción actual, pero no hay un capital simbólico acumulado, no hay una mirada donde se supone que hay una riqueza histórica en ciencias sociales y humanas, sí lo es en el francés y más aún en el alemán. Es decir, al analizar el periodo de producción de los autores traducidos, podemos ver en parte cómo se establece un capital simbólico acumulado de las lenguas. Mientras el francés y el alemán tienen un gran pasado, pero también tienen un gran presente, lo que vemos es que el inglés y el portugués fundamentalmente tienen un dinamismo sobre el presente, pero menos valor en su producción histórica, ¿sí? Bueno, cierro acá y vamos a la conversación, y nuevamente agradezco y espero que este proyecto en efecto sirva para poder desarrollar políticas no solamente nacionales, por supuesto, sino empezar a pensar en una política regional que por supuesto nos merecemos. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Lo que has contado es una muestra de lo elocuentes que pueden ser los datos cuando se les mira con atención. Eso es lo que pretendemos que se produzca en este estudio, en esta cartografía. Yo quisiera daros las gracias a todos. Ahora tendríamos que abrir un turno de preguntas, pero no hay tiempo. Entonces, desde la organización del IBER, desde la oficina técnica, me dicen que se pueden hacer las preguntas a través del módulo en una pestaña que hay al lado del chat. Nosotros estamos a disposición de todos los que nos hayan escuchado para responder a estas preguntas. Sí que había una que aprovecho para preguntar, es que nos decían si podremos hacer el estudio, si hemos planteado hacer el estudio también a partir de los DOIs y no de los ISBNs. Y aquí lo que podemos decir es que, claro, el DOI no es extensivo al conjunto de la producción editorial, nos mostraría una parte limitada de la producción editorial iberoamericana, pero sin duda es algo que tenemos que tener en cuenta a futuro y tenemos que trabajar cuando estemos afrontando ese objetivo de la transformación digital de las editoriales y cómo están adoptando esa clase de estándares, ¿no? También llega una pregunta ahora que dice cuál es la fuente de esos datos de traducciones, si es el registro de ISBN en Argentina. Quizá, Alejandro, quieras apuntar algo. Inicialmente sí, es decir, partimos de los datos de ISBN, pero encontramos que la base tenía serios problemas, era muy deficiente. Y después lo que hicimos fue contrastar, añadiendo los catálogos de las editoriales, de un número muy amplio de editoriales, y después con información de la propia embajada francesa, que nos pasó por lo menos 20 años de subsidios a las traducciones, y de ese modo logramos tener la base más exhaustiva y más refinada posible. Muchas gracias, Alejandro.
Bueno, de nuevo, quisiera agradecer desde luego a LIBER, a la Federación del Gremio de Editores de España, por darnos acogida y por dejarnos presentar aquí esta cartografía en la que tantas esperanzas tenemos depositadas. Muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado en la mesa y a todas las instituciones que vais a hacer posible este estudio. Y cualquiera de nosotros estamos a disposición de quienes nos estén escuchando y de las consultas que queráis hacer por esta vía, por correo electrónico, etcétera, para mantener el estudio vivo, y estaremos alertas a cualquier sugerencia, cualquier comentario que podáis hacernos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder presentar esta cartografía aquí y estoy segura de que estaremos informando en breve, ojalá sea en breve, de los primeros resultados de la cartografía de la edición académica iberoamericana. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias.